No hay otro país probablemente en el mundo, salvo Guyana, por el boom petrolero, que ha tenido ese resultado. Ahora, eso está muy bien, pero mucha gente que nos escucha no lo ha visto en su vida diaria. No se diga más por Top Latina. Henry Ebrard, reconocido economista de República Dominicana, ya casi que parte de esta familia de No se diga más. Un mensaje al señor Paino, un bono para Olga pronto. Sí. Henry, me preguntaba en la pausa si algún día íbamos a hablar contigo de arte, de cultura. Con muchísimo gusto, que eso hace mucha falta. Así mismo. Eso hace mucha falta. Pero no solamente de numeritos vive el economista. Mientras llegue ese día, mientras tanto, vamos a seguir con los números. Sí, el día de ayer salía una declaración de Julio Brache, presidente de la IRD, en la que indicaba, le hicieron una pregunta acerca de la reforma fiscal. Y él decía, bueno, yo lo que espero es que esa reforma no apague los motores de la industria. ¿Hay cierto temor de lo que pueda venir por parte del empresariado y de la industria? No, obvio. Primero, muchísimas gracias, ¿no? por la invitación. Ya la mesa está servida, ¿no? Para hablar de esos temas que son sumamente importantes. Y yo creo que más allá del tema de la reforma fiscal, yo creo que hay que pensar que esta reforma fiscal tiene que inscribirse dentro de un contexto que es mucho más amplio, que un contexto de varias reformas. Creo que la República Dominicana es un momento histórico, al igual que probablemente lo fue hace unos 30 años atrás, cuando fue la última vez, ¿verdad?, que se hicieron grandes reformas que permitieron ese crecimiento que tuvo la República Dominicana, que el mundo entero saluda, pero que nosotros que vivimos en la República Dominicana sabemos que una característica insuficiente de este crecimiento que no ha permitido a todo el mundo aprovecharse de este crecimiento. Y eso es lo que esta vez tenemos que lograr a través de una serie de reformas, una reforma fiscal. Y como digo fiscal, estoy escogiendo precisamente este término para no confundirlo con una reforma tributaria. Exacto. Cuando hablamos de una reforma tributaria, una reforma que solamente habla de los ingresos del Estado, los impuestos. Ahí si hablamos efectivamente de una reforma fiscal, que es lo que debemos de hacer, estamos hablando de una reforma que va a tocar, por supuesto, los ingresos, pero también los gastos del Estado, los activos del Estado, los pasivos del Estado. Pero esta reforma, si solamente vamos a hacer una reforma fiscal, no vamos a poder lograr esta transformación que es necesaria, porque hay que revisar el tema de la seguridad social, tanto en la parte de pensión, como salud, como por supuesto el seguro de desempleo. Recordemos todos con el COVID, se nos agarró ahí con los calzones abajo. Y el tema de la reforma en el mercado laboral, que es, tome en cuenta que dentro de las cosas que tenemos que lograr corregir es el hecho de que actualmente en el sector privado, de cada 3 empleos, un poquito más de 1 solamente es formal. Y eso obviamente es una situación que no es aceptable. Y finalmente una serie de reformas que vamos a decir que son más en el aspecto institucional, que tienen que ver con la organización del Estado, pero que no dejan de ser. Entonces yo creo que es todo este conjunto que es importante tocar, y por supuesto la reforma fiscal es una de las principales. Y efectivamente, y ahí en eso sí podemos concordar con el señor Brache, tenemos que asegurarnos de que cualquiera sean las reformas que vamos a hacer, tienen que ser reformas que van a permitir una mayor participación de la producción local. Tenemos que incentivar la producción, tenemos que incentivar los emprendedores y hacer que todas esas actividades se hagan de una manera mucho más formal que antes. Algunos cambios fundamentales que deba tener en ese proceso de reforma fiscal, si fuera el caso de la reforma fiscal, que desde tu punto de vista, sean fundamentales para que haya una buena reforma. Se dice mucho de la necesidad de eliminar las exenciones, se habla mucho de aumentar la base tributaria, se habla mucho de todo, pero pensando en el mejor escenario para el país, ¿cuáles podrían ser esas 2 o 3 fundamentales? Bueno, primero, yo creo que obviamente la tentación es grande para brincar a las medidas, ¿no? Lo que llamo los cómo de la reforma.
es muy difícil lograr un consenso en los cómo, porque obviamente tú estás afectando uno u otro y esas son decisiones de economía política o de política económica. Y obviamente una reforma fiscal, como cualquier otra reforma, es una decisión de política pública, sin duda alguna. Ahora, dicho eso, yo creo que hay que tratar de ver cuáles deben ser los qués de la reforma y tratar en un primer tiempo de centrar las discusiones sobre eso, porque ahí sí es posible lograr cierto nivel de consenso. Por ejemplo, tiene que haber un consenso, que si no ya empieza mal la discusión, sobre efectivamente, y ahí no todo el mundo está de acuerdo, que un objetivo de la reforma es incrementar los ingresos del Estado. O sea, entonces, primero hay que estar de acuerdo en eso. Y no todo el mundo está de acuerdo. Yo entiendo que obviamente es necesario, frente a todavía los grandes desafíos que tiene la sociedad dominicana, los problemas colectivos necesitan de soluciones colectivas. Y bienes públicos como el aire, el agua, la educación, la salud y todo esto es responsabilidad desde el Estado. El sector privado tiene que meterse ahí cuando ha fallado el Estado. O cada quien de manera individual, como muchas veces nos ha pasado, pero esto es ineficiente, costoso y sobre todo muy injusto desde un punto de vista social. Entonces, necesitamos incrementar los ingresos del Estado. Segundo acuerdo, ¿y en cuánto? O sea, hoy en día una presión fiscal entre 14 y 15%, dependiendo cómo se saca la cuenta, sobre niveles de evasión muy grandes que solo tenemos que tocar, pero o sea, ¿cuánto sería? O sea, hay que elevar la presión tributaria a 16, 17, 18, una vez dicho eso está bien, pero entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a estar incrementando los ingresos del Estado? Entonces ahí tú vas del lado de los gastos, entonces tú tienes que definir cuál debe ser un nivel de déficit fiscal adecuado. Tampoco ahí hay consenso. Hay gente que te habla, y a mí no me parece, hay gente que dice que la República Dominicana debe tener un déficit cero o inclusive tener un superávit fiscal. Señores, no estamos en condiciones para esto. Inclusive me parece injusto. O sea, se habla de equidad en términos de fiscalidad, de tributo, equidad vertical, equidad horizontal, y la gente se olvida de una que es más importante desde el punto de vista de sostenibilidad del modelo, que es la equidad generacional. ¿A qué me refiero? De que un puente que se va a seguir utilizándose dentro de 50 años, no es justo que el costo de este puente se cargue exclusivamente a la generación actual. Entonces, por esto, es típicamente una obra que se tiene que ejecutar ahora y que es justo financiarla, porque es una manera pues, de llevar a los años siguientes el pago de eso. Del mismo modo, al contrario, es muy injusto que las fiestas de hoy, la falta de disciplina de hoy, la están pagando las generaciones siguientes. Entonces, por eso que, mira, las deudas no son ni malas ni buenas, todo depende para qué. O sea, lo mismo que en la familia de uno, lo mismo que en la empresa de uno. Intuyo que estás a favor de un endeudamiento que tenga como principal objetivo la inversión pública. Efectivamente, porque donde sí estamos, muy claro que uno de los objetivos a nivel de gasto debería ser incrementar lo que se llama el gasto de capital. Gasto de capital público, claro. Con la salvedad de que muchas veces aquí hemos tenido tendencia en satanizar el gasto corriente y santificar el gasto de capital. El salario de la enfermera, el salario del guardia o de la policía, que todo el mundo entiende que, o del profesor, haber aumentado este gasto corriente es una buena decisión. Sí. Invertir en un puente que está mal construido es un muy mal gasto de capital. Por eso, yo creo que gasto de capital ahora sí es importante porque son esas infraestructuras, eso es lo que te permite crear condiciones duraderas para que la economía esa pueda crecer. Entonces ahí sabemos que el nivel de inversión no es suficiente. ¿Y por qué el nivel de inversión no es suficiente? ¿Por qué no hay suficiente inversión en salud? Tenemos una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 1-12, que no es una sugerencia, es una ley, señores. Y esta ley mandaba de que en este año el presupuesto de salud superaba el 4%
del PIB. Eso lo vamos a tener que revisar. Mandaba que la presión fiscal fuera de 19%. Por supuesto. Ahora, del mismo modo, uno de los principales problemas en el tema del gasto, entonces eso tendrá que ver con las otras dimensiones, activo-pasivo, es el hecho de que hoy en día el 25% de los ingresos del Estado se tienen que dedicar al pago de los intereses, y eso no es, o sea, eso impide hacer política pública desde el Estado. Entonces eso hay que poder bajarlo. Eso también es uno de los objetivos de esta reforma. Julia. Estábamos hablando fuera del aire y todo se oye muy interesante, muy positivo, pero el dominicano de a pie que nos está escuchando desde un carro público, desde su casa, desde su negocio, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo lo puede entender? O sea, ¿cómo le podemos decir a ese dominicano que lo va a sentir, no que lo va a ver, que lo va a sentir en su bolsillo, esta reforma, y por qué es necesario? Y por qué lo va a sentir de manera positiva. Eso es fundamental. Mira, tú tocaste quizás para mí el punto más importante de este proceso de reforma, que es la narrativa, lo que llamo la narrativa. ¿Cómo se va a construir el discurso alrededor de eso? Que no es solamente un discurso, es un discurso vacío, ese no se sostiene, sino que tiene que haber, que cualquier persona, efectivamente, hasta mira, el más humilde de los ciudadanos de a pie, debe de entender y ver en qué le puede beneficiar ese paquete de reformas. Tiene que haber beneficios inmediatos y otros un poquito más lejanos. Mira, si producto de la reforma tú vas a lograr que algunos precios de alimentos básicos bajen, yo creo que tú vas a empezar a tener la escucha del más humilde de los ciudadanos de a pie. Porque eso es uno de los principales problemas. Señores, ustedes ven que en los pasados 4 años, una inflación acumulada de un 30%, vamos a hacer una cuenta redonda, pero en el caso de los alimentos de casi 40%, y en el caso de algunos alimentos claves como muchísimo carnes, aceites, puede superar el 60%. Entonces, tomando en cuenta que el 40% de los hogares menos favorecidos, lo que llamamos el quintil 1 y el quintil 2, prácticamente la mitad de su presupuesto familiar se va en el tema de la comida. Para mí, transporte, me parece fundamental de que algunas medidas inmediatamente, como parte de la narrativa, van a hacer que, por ejemplo, fíjate y es muy sencillo, es cuestión de voluntad y de construir este relato. Hoy en día, dar un ejemplo, un galón de aceite, un paquete de café, un paquete de azúcar, una botella de ketchup, paga 16% de ITEVIS. Se le cobra un ITEVIS del 16%. Si mañana, producto de la reforma, el ITEVIS baja al 0 o al 5%, producto de la reforma, el precio de sus alimentos va a bajar entre un 10 y un 15%. Si tengo eso dentro de la narrativa, empieza a ser mucho más simpático, si yo puedo utilizar ese término, el paquete de reforma. Entonces, eso es parte de la narrativa. Ahora, obviamente, el gran beneficio tiene que venir a plazo. Ahora, hay gente, mucha de la gente que nos está escuchando, gente que salió esta mañana, que no tiene lo de hoy resuelto. Es correcto. Tenemos que entender esto. Entonces, no es posible pensar que la economía dominicana va a seguir creciendo 5 o 6% cada año y que mágicamente, sin hacer nada, ese dinero le va a llegar a la gente cuando nunca le había llegado. Es por eso que tenemos que hacer esas reformas. Esta reforma, si no toma en cuenta mejorar la calidad y el nivel de vida de los dominicanos, entonces esta reforma no va para ninguna parte, porque eso es el objetivo, que el crecimiento sea mayor, no el 5%, que es lo que llama el crecimiento potencial, sino que con todo este conjunto de reformas la economía pueda crecer mucho más, pero tiene que crecer mucho más para todos. Por eso que tenemos que mejorar el tema de la seguridad social, debe ser parte de todo integral. Eso, y poder mejorar los niveles salariales. En este sentido, muy de acuerdo con el señor Brache, pero en ese caso, si la reforma va a permitir que haya mejor niveles de producción nacional, donde quizás lejos de aumentar las tasas de todos los impuestos,
algunos impuestos, algunas tasas pueden bajar, parte de la negociación debe ser, pues entonces usted me tiene que mejorar el tema de la formalidad del empleo, usted me tiene que mejorar el tema de los salarios. Yo creo que esto tenemos que plantear como parte de esta reforma que en los próximos 5 o 10 años constantemente puede haber aumentos salariales que resulten superiores a la inflación. Eso debe ser, toda la problemática de esta reforma debe ser eso. ¿Cómo vamos a hacer que la economía crezca, pero que esta vez no deja ninguno de camino? Eso debe ser el objetivo. ¿Es alcanzable? Completamente. Yo creo que es completamente. Esa va a ser mi pregunta. Sí. ¿Es realizable? Completamente. Pero, oye, mire. Hubo un intento al inicio del gobierno. Hubo un intento de pasar un blog por debajo de una puerta. O sea, eso no era una reforma fiscal, eso era un parche tributario mal pegado. Mal pegado porque ahí retomando el tema de la comunicación, mal comunicado. Claro. Porque, oye, mire, qué interesante lo que pasa a veces en República Dominicana. Y quizás un ejemplo, un caso único. Es uno de los pocos países en el mundo donde los pobres terminan saliendo a la calle protestando para defender los intereses de los ricos. Sí. Eso es lo que pasó. Oye, hace 4 años, que fue un parche, evidentemente fue pasarse algunas medidas, ninguna de esas medidas afectaba realmente al pobre. No. Pero el que salió a protestar, a defender los intereses de los ricos, ese fue el pobre. Por eso no hay que dejarse manipular y engañar. Ahora, por eso se necesita, y eso es otro de los objetivos muy importantes, para que el Estado pueda gastar o invertir más, tenemos que tener la garantía de que lo va a hacer mejor. Y no hay de otra, porque mira, si no lo hace bien o mejor el Estado, entonces el sector privado que lo va a tener que hacer, claro. Y naturalmente la naturaleza misma del sector privado es hacer todo con un margen, porque nadie va a montar un negocio para perder ese dinero. Entonces hay una serie de actividades que tienen que hacer desde el Estado, porque la única manera, fíjese que no es con los ingresos, con los impuestos, que se corrigen las desigualdades. Las desigualdades se hacen con políticas públicas, y las políticas públicas necesitan dinero, por eso hay que incrementar un poco los ingresos, lograr bajar la carga de los intereses y priorizar y ejecutar mejor una serie de gastos desde el Estado. Y se ha mejorado previo a lo que ya se avisoraba desde el año pasado, que se tenía que hacer esta reforma. ¿El gasto público ha mejorado desde su perspectiva? Mira, definitivamente han habido progresos. Yo creo que los niveles de corrupción, por ejemplo, yo creo que más que una percepción, es una realidad, han ido bajando. La ley de compras y contrataciones, inclusive ha sido tan astringente que se habló de la necesidad, que puede ser cierto también, ¿no?, de algunas modificaciones para lograr flexibilizar algunas cosas. Ahora, los que piensan que solamente mejorando la calidad del gasto es suficiente, están equivocados. Están equivocados. Solamente el tema de los intereses. Es un rediseño estructural. Hay que mejorar la calidad del gasto, hay que mejorar la prioridad del gasto, hay que rediseñar probablemente parte del organigrama del Estado, eliminar duplicaciones y todo eso sin duda alguna, pero por más que tú hagas, que es importante hacerlo, porque es indispensable también para la narrativa. Sí. El Estado tiene que demostrar que ha mejorado y que va a seguir mejorando. Eso baja entonces la resistencia del que diga, no, mira, yo no quiero mandar más dinero para allá porque mejor yo lo utilizo yo, ¿no? Entonces, eso también es parte de la narrativa que hay que poder cambiar. Ahora, los intereses de la deuda se están llevando el 25% de los ingresos. Prácticamente este año, en el presupuesto del Estado, el pago de los intereses, solamente de los intereses, no estamos hablando de reembolso del capital, se está llevando el doble del presupuesto de salud. Qué locura. Yo creo que dentro de los acuerdos y lo previos... mismo que el presupuesto de educación, prácticamente. Un punto menos. Inclusive, si tú, a nivel del gobierno central, ahora, si tú tomas el Estado completo, con todas las instituciones y todo esto, es posible que el pago de intereses esté ligeramente superior ya este año
a lo que es el gasto de educación. Entonces, eso dentro de los acuerdos, yo creo que habría un consenso amplio de que en vez de tener 2 en intereses y 1 en salud, vamos a tener ese lo contrario, que sea invertirlo. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, vamos a buscar la forma. Y ahí parte de la narrativa hacia afuera. Y varias veces, tanto el presidente como el ministro de Hacienda lo han mencionado. Y la semana pasada, 2 publicaciones, una de la firma Standard & Poor's, otra de Bank of America, han mencionado que con las reformas, la nota del país va a subir. Y podemos lograr en unos 5 o 6 años lo que se llama el grado de inversión. Cuando tú eres grado de inversión, significa 2 beneficios inmediatos para la República Dominicana. La tasa de interés que tú pagas va a ser tu riesgo baja. 30 a 40% más barato. ¿Qué estamos diciendo con eso? 30% de los intereses son prácticamente 80.000 millones de pesos que ya tú no tendrías que bajar. Eso equivale al déficit del sector eléctrico, más o menos. Dos, el beneficio también para las empresas, porque al bajar la nota, al bajar el nivel de riesgo, o sea, subir la nota, se traslada también a las empresas, que entonces el costo de financiarse va a bajar. Y finalmente, punto de vista de inversión. Hoy en día, este país, la República Dominicana, se ha convertido en el país favorito de los inversionistas en toda la región. Es una conquista de este país gracias a la paz social, y eso yo creo que es importante subrayarlo. Ahora bien, muchas empresas, fondos de inversiones, bancos de fuera, no pueden invertir en el país porque todavía no tenemos el grado de inversión. El día cuando tengamos el grado de inversión, no vamos a estar hablando de 4.000 millones de dólares de inversión extranjera al año. Vamos a hablar de 6, de 7, de 8.000 millones. De ahí, pues, la necesidad de crear todo este movimiento, toda esta narrativa. Y si tú estás abordando todas esas dimensiones, la parte de la fiscalidad, la parte de la seguridad social, la parte del código laboral y las reformas institucionales, va a haber suficiente espacio para que cada quien pueda ver beneficio inmediato, beneficio un poquito más a futuro, y entonces hacerle más aceptable que eventualmente alguna inversión que se está haciendo en el proceso, pues valga la pena. Por eso que hay que articular todo esto y empaquetarlo dentro de una narrativa poderosa, positiva, de modo que, mire, no, lo que yo digo siempre ahora, yo no le tengo miedo a las reformas. Mi temor es que no la logremos hacer, que no la podamos hacer, porque eso es lo que nos va a permitir, como pasó hace 30 años atrás. ¿Te recuerdas cuando el doctor Balaguer decía que mira, ya el avión está en la pista, está listo para despegar? Y eso era tan cierto. Ahora más fácil nos damos cuenta de esto. La situación en República Dominicana era muy diferente hace 30 años atrás. Eran condiciones mucho más difíciles. Los planetas se han alineado para República Dominicana. Estamos frente a una oportunidad histórica. La responsabilidad no es solamente del presidente reelecto. Por supuesto, él lleva una responsabilidad histórica porque le toca a él liderar este proceso. Ahora, este proceso es tan importante para cada uno de nosotros que cada uno de nosotros debemos ser actores de este gran movimiento de reforma. Hay que verlo con mucho optimismo. Y especialmente para lo que tú dijiste, que eso debe ser lo más importante de la reforma. Este ciudadano de a pie, ¿cómo se va a beneficiar de esas reformas? Y que a propósito, vamos a Economía 01. ¿Qué debe tomar en cuenta el dominicano de a pie en su día a día? Consejos básicos de economía para esa persona que no está llegando a fin de mes. No, mira, obviamente un tema que es fundamental, hay que seguir preparándose, no perder la fe. A mí siempre me llamó la atención cuando yo llegué al país hace 25 años atrás, ver la voluntad de la gente para seguir mejorando. Ver la cantidad de gente que se levantara a las 5 de la mañana para tomar un transporte completamente deficiente y costoso para poder llegar a su trabajo. Y después, cuando termina el trabajo, no va para su casa. Se va a la universidad. Cuando usted ve que los turnos en la universidad, la mayor cantidad de gente es el turno después de las 6. Y los fines de semana. Eso muestra que hay una voluntad de mejorar. O sea,
no hubiese pasado lo que ha pasado en la República Dominicana. Señores, si vemos las cifras, ustedes recuerdan durante la campaña, que es normal en campaña, pues cada quien toma las cifras que quiera tomar. Hasta se llegó a cuestionar si el país había tenido crecimiento. Va a dar 2 cifras nada más. Son cifras, pero las cifras sirven para medir las cosas. Al cierre del 2019, el último año antes del COVID, el Producto Interno Bruto, o sea, el tamaño de la economía dominicana, estaba en torno a los 88 mil millones de dólares. El año pasado cerramos un poquito por encima de 120 mil millones de dólares. Aún con el COVID, en los pasados 4 años, del 2019 al 2023, esta economía creció en promedio 8.5% cada año en dólares. No hay otro país probablemente en el mundo, salvo Guyana, por el boom petrolero, que ha tenido ese resultado. Ahora, eso está muy bien, pero mucha gente que nos escucha no lo ha visto en su vida diaria. Eso es el propósito, de ser el único propósito de las reformas, es resolver eso. Que el país pueda seguir creciendo 8% al año, pero que esta vez que la gente lo vea también, que mucha gente no lo vea, lo sienta. Entonces, en este sentido, de que efectivamente no salir a la calle hoy con la angustia de que yo no tengo resuelto. Decía mi padre, me huele, pero no me sabe. Entonces, por eso el tema de apoyar la producción nacional, apoyar las pequeñas empresas. Tú hablabas del costo de cumplimiento. Exactamente. Yo creo que hay gente que está en el sector informal que quiere cumplir por necesidad o porque entiende que no le ve otro camino. Es que, señores, yo creo que es completamente iluso pensar que una empresa micro o que un joven emprendedor va a se va a formalizar pagando la misma tasa que unas grandes empresas como la del señor Brache, o de cualquier otro empresario. Eso es normal. Entonces, pienso que dentro de las medidas que se deberían de tomar, hay que ir acumulando, simplificando el tema de la fiscalidad para las pequeñas empresas. No es necesario. En muchos países muy organizados, muy fiscales, tú vas al norte de Europa, un país como Dinamarca, las pequeñas empresas no tienen que hacer un informe de ITEVIS cada mes. Tú lo puedes hacer cada 3 meses, cada 4 meses, inclusive te ayudaría como pequeña empresa a no tener que pagar ya un ITEVIS que aún tú no has cobrado. No has recibido, sí. A veces inclusive las mismas ventas al Estado. Sí. Entonces, el tema de los anticipos, que eso está asfixiando completamente el flujo de caja de las empresas. El que no ha tenido un emprendimiento no sabe que realmente lo que cuenta salud no es tener ganancia o pérdida, es tener dinero en la caja. Sí. La caja lo es todo. Una empresa que quiebra no es porque estaba perdiendo dinero, es porque ya no tenía liquidez. Entonces, el dinero ahí lo es todo. Entonces, todo lo que se puede hacer para facilitar, evitar de que, mira, prácticamente todos los días del mes, y eso que hay solamente 30 días en promedio, tú tienes un informe que llenar, una cosa que mandar. Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a hacer, al igual que en algunos países, la tasa de impuesto a la renta para las primeras, qué sé yo, 1 millón, 2 millones de pesos de beneficio. Te voy a cobrar un 10, un 15%, y lo que está arriba, bueno, ya tú eres una empresa, claro, tú puedes pagar una tasa normal. Vamos a tratar de hacer que la gente, pues señores, 60% de informalidad laboral en el sector privado. 40% de la electricidad que se manda al sistema que no se cobra, 40-45% de evasión en el ITEVIS, casi un 60% en el impuesto a la renta. Ahí está el dinero, y entonces habría la posibilidad conjuntamente entonces de bajar algunas tasas, y en otras partes de la narrativa tú puedes pensar que en el impuesto a la propiedad, tú puedes pensar eventualmente que el impuesto a los ingresos de las personas físicas en los salarios muy altos, tú puedes subir un poquito, aunque sea, mira, claro, simbólicamente, mira. Pero indexar también. Que todo eso, por eso tiene que ser una cosa integral. Y atender el tema, que eso es fundamental, el tema de la seguridad social.
señores, dentro de 10 años, la gente va a empezar a pensionarse con el tema de la seguridad social y el salario que se va a tener con qué vivir. Entonces, esto de definir que el sistema de pensiones debe tener como único objetivo garantizar pensiones dignas, parte de la discusión, entonces, vamos a acordar qué es una pensión digna. Y yo propongo que una pensión digna sean 3 cosas. Es muy sencillo. Salud. 70% como promedio del salario de referencia. Y tú puedes tomar la referencia que tú quieras. El último, el promedio de los últimos 10 años, los mejores 10 años de tu carrera, lo que sea. 70%. 2, que esté protegida por inflación. Tiene que haber algún mecanismo para que los ahorros del pensionado no se lo coma la inflación. Y 3, el seguro de salud para el pensionado. Esos 3 elementos es lo que se llama una pensión digna. Entiendo yo que pudiese haber un consenso bastante amplio sobre definir lo que puede ser una pensión digna. Una vez acordado eso, entonces es un poquito más fácil, aunque costoso probablemente, ver cómo se logra eso. Lo que sí está claro, independiente de quién maneje los fondos de pensiones o de cómo se maneje, si es por capitalización o por reparto, no debería seguirse. El dinero que entra ahí no es suficiente. Esa es una realidad. Si los salarios son bajos, no podemos tener pensiones altas. Es un tema de simple matemática. Efectivamente. Y ahí, lamentablemente, en el tema de pensiones, es un asunto matemático. Para eso hay especialistas que se llaman los actuarios, que hacen esto muy bien, y sencillamente en las condiciones de hoy, eso no da. Y pensar que milagrosamente de aquí a 10 años se va a resolver esto, si esperamos dentro de 10 años que explote esta bomba, entonces el sistema no va a ser sostenible. Es el momento para revisar todo eso y pensar de manera optimista. Se me queda en el tintero, ya nos vamos, se me queda en el tintero una pregunta, porque yo tengo una teoría de que nosotros tenemos una administración fiscal haragana, que solamente va a buscar a los formales grandes, que son los que tienen una capacidad de pago y ellos una facilidad de cobro. ¿Crees que sea necesario una reforma de la DGI en cómo funciona y en cómo opera? No, tú sabes que se sigue tecnificando. De hecho, tú ves hoy en día, fíjate cómo han cambiado las cosas en 30 años. ¿Quién hubiese pensado hace 30 años que muchos graduados de las universidades en esas carreras financieras o de contabilidad y todo esto, piensa que probablemente, y quizás tengan la razón, de que uno de los mejores lugares para ir a trabajar es la DGI, porque paga bien, te da mucha capacitación y todo esto. Y hoy en día decir que, mira, yo trabajo en la DGI, wow, es un buen profesional. Ahora, creo que parte de todas las cosas puede ser, fíjate que ya en Europa, las declaraciones, tu declaración de renta, tú no la preparas tú. No. Te la manda la administración tributaria. Porque hoy en día básicamente tiene todos los elementos. Inclusive, yo llegaba a pensar que hoy en día, mira, la DGI sabe inclusive mejor que tú cuáles son tus ingresos, tus gastos. Porque todos están en el sistema. Y si se logra mejorar la formalización, entonces lo ideal sería que, oye, mira, al final del año, o a principio del año, cuando sea el momento, pues mira, te van a tirar tu declaración. Y después, mira, si tú no estás de acuerdo, bueno, tú tienes que estar bien preparado. Yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que esos son parte de las cosas que se pueden hacer, porque a nivel de funciones, de sistemas y eso, en la parte tributaria, la República Dominicana está a la vanguardia. Bueno. Hay muchos países del mundo muy desarrollados que no han llegado a ese nivel de sofisticación. Eso nos da tranquilidad. Señores, Henry, mil gracias por acompañarnos. Estuvimos conversando con el economista Henry Ebrard, que nos ha dado una panorámica profunda de lo que deberíamos promover en una reforma fiscal en la República Dominicana. No se diga más por Top Latina.